Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrera Profesional. Bienvenidos al capítulo número 27 de Carrera Profesional, el programa donde hablamos de todos aquellos temas que te ayudarán a crecer y a mejorar en tu carrera. En el programa de esta semana vamos a hablar de cómo podemos nosotros usar herramientas y tecnología para resolver algunos problemas cuando trabajamos en remoto o tenemos un equipo en remoto. Pero antes de iniciar el tema de hoy, te animo a que te apuntes gratis a mi lista de correo que encontrarás en carreraprofesional.com/lista. En esta lista recibirás de forma gratuita en tu correo una recopilación de artículos interesantes, aplicaciones de inteligencia artificial, consejos de productividad para ti y para tu equipo, herramientas que te ayudarán en tu trabajo y productos para utilizar en tu día a día. Además, ya que no todo es trabajo, incluyo recomendaciones de libros, series y películas. Y por último, plantillas y recursos para Notion. Recuerda apuntarte gratis en carreraprofesional.com/lista. Bien, como decíamos, vamos a ver cómo la tecnología y ciertas herramientas nos pueden a nosotros ayudar cuando se presentan ciertos problemas al trabajar en remoto. Vamos a ver algunos problemas comunes, en concreto 5, pues la falta de oportunidades para contactar con otras personas, el aislamiento que uno vive cuando trabaja desde casa, la falta de comunicación con otras personas cara a cara, también las distracciones que se producen habitualmente cuando uno trabaja desde casa y por último, cómo la formación y incorporar a otras personas al equipo pues se dificulta cuando uno trabaja en remoto. Bien, hoy día la mayoría de nosotros trabaja o a tiempo completo, como en mi caso, o de forma parcial, algún día a la semana, desde casa, hace teletrabajo. Y desde que nos vimos impulsados por la pandemia a trabajar desde casa, aún hay personas que les cuesta adaptarse o hay problemas que surgen habitualmente. Y estos problemas pues dificultan o impiden que hagamos el trabajo bien. Sin embargo, afortunadamente, la tecnología y otras herramientas nos ofrecen a nosotros soluciones, tanto si trabajas solo en casa o estás integrado en un equipo, diriges un equipo. Así vamos a ver brevemente estos 5 problemas y cómo podemos solucionarlos cuando trabajamos en remoto. Comencemos con el primero, la falta de oportunidades para establecer contactos con otras personas. El establecer conexión con otros, tanto con los compañeros de la misma empresa como con personas externas, resulta verdaderamente difícil cuando trabajamos desde casa. No hay eventos o oportunidades para interaccionar con otros profesionales de nuestro sector o también de la empresa. Y como hay esas pocas oportunidades para establecer contactos, es clave, es crucial que nos preocupemos por establecer esas conexiones que nos ayuden a nosotros a avanzar en nuestra carrera y también pues, ser referentes en nuestro campo. Claro, el establecer estas redes no solo es fundamental para nuestro crecimiento personal y profesional, sino también para aumentar la colaboración y la satisfacción de nuestros jefes, de nuestros compañeros. Sí, si diriges equipos es importante que seas consciente de cómo ayudar a tus compañeros a que establezcan estas relaciones con los mismos compañeros de la empresa o con otras personas externas. Porque si no lo hacemos, muchos se van a sentir estancados, van a estar insatisfechos y eso les va a afectar en su rendimiento o en su capacidad para hacer el trabajo bien o incluso la demotivación o que finalmente pues abandonen la empresa. Por eso es fundamental que si tienes un equipo en remoto, hayan oportunidades para tener contacto con otras personas de la empresa. Se pueden crear reuniones o se pueden crear grupos o foros donde podamos compartir o podamos interrelacionarnos las personas de los equipos o que, por ejemplo, entra un programador nuevo, pues que pueda tener interacción con otras áreas de la empresa en canales de Slack o en diversos foros para que esa persona pues vaya conociendo a otros, puede interaccionar, pueden surgir reuniones, se pueden hacer cafés virtuales o iniciativas parecidas que impulsen a las personas a compartir, a abrirse con otros, a conocer a más personas dentro de la empresa o quizás en eventos virtuales, de tal forma que esa persona pues no se sienta aislada
y pueda tener esas oportunidades para conocer a otras personas de las empresas. Porque lo que pasa cuando se trabaja en remoto es que la persona que se incorpora o se crean círculos cerrados con 5, 6, 7, 8, 10 personas y no se sale de ahí. Por tanto, es bueno hacer reuniones para integrarlos con otras áreas o con otros interlocutores. De esa manera, pues se fomentarán esas oportunidades para establecer contactos. Y nos podemos valer de la tecnología, como las reuniones o como decía antes, herramientas que permitan crear canales temáticos donde cada uno pues escriba o aporte sus ideas. Sí, para suplir el problema de la falta de oportunidades, podemos crear canales de comunicación internos en la empresa o exteriores para que las personas pues, puedan crear esos contactos. Un segundo problema que nos encontramos cuando trabajamos en remoto es el aislamiento social. Y ese aislamiento social siempre se relaciona con la falta de oportunidades para, como decíamos antes, establecer contactos. Y cuando no hay interacciones con persona a persona, o hay un café, o hay un intercambio, pues eso también impide que la persona se realice profesionalmente o que crezca en su desarrollo profesional. Y las oficinas no solo son lugares de trabajo, sino también son espacios para socializar, para establecer amistades. Cuando se trabaja con personas continuamente, pues siempre la relación profesional va un poquito más allá en algunos casos con los que hay afinidad. Claro, cuando eliminamos el entorno físico, los trabajadores o nosotros tenemos a veces ese sentimiento de aislamiento porque pasamos la mayor parte del día solos en casa y quizás en alguna ocasión has experimentado eso. También depende mucho de la personalidad de cada uno de nosotros. Hay personas pues, que les afecta más, a otros menos. Pero claro, ¿cómo podemos nosotros combatir ese problema? El aislamiento social y si hay personas de nuestro equipo que tienen esa sensación, ¿cómo revertirla? ¿Cómo mitigarla? Pues tenemos la capacidad también, como decíamos antes, de crear espacios virtuales para fomentar la cercanía de los empleados. No hace falta estar en una ubicación física, aunque sí que es bueno, pues de vez en cuando quizás hacer alguna iniciativa para estar juntos, quedar para comer, quedar para cenar, o echar un café juntos, o movernos a trabajar 1 o 2 horas juntos. Pero si no es posible, imagina, porque hay personas que viven en ciudades muy dispares, pues crear una sala virtual en Zoom o en cualquier otra herramienta donde se hable de manera informal de otros temas que no tienen que ver con el trabajo. Tampoco hay que dedicar mucho tiempo, pero 10-15 minutitos donde cada uno pues hable un poquito o quizás pueda ser rotativo y que cada persona se añada a ese espacio virtual. O quizás podemos aprovechar ciertas reuniones, como algunas dailies o post-dailies, para hablar de esos temas o hacer un poco más desenfadado el hecho de trabajar y de esa manera pues se pueda mantener ese contacto y fortalecer las conexiones, las relaciones. Sin embargo, esto es importante también en no pasarse. No queremos saturar a nadie ni que nadie se vea comprometido porque tiene demasiadas reuniones o que se vea forzado a participar. Simplemente es un espacio que puede ser específico o que puede ser entre reuniones periódicas donde se fomente esa interacción social y que se mitigue o se atenúe ese problema de que hay ciertas personas que sienten ese aislamiento, porque en una oficina pues siempre hay un espacio pues, para alguna broma, para hablar de algo no relacionado, como puede ser el partido de ayer o cualquier noticia, y eso da pie pues, a que haya esa interrelación social y se mitigue ese problema de aislamiento. Otro problema que surge cuando trabajamos en remoto es la falta de comunicación cara a cara. Podemos decir que la comunicación es parte vital para que las empresas y los equipos funcionen bien. Sin embargo, cuando trabajamos a distancia, la comunicación cara a cara, el ver las expresiones del otro, se vuelve sumamente difícil. Perdemos eso, el lenguaje corporal, las expresiones faciales, que eso nos ayuda primero a transmitir y luego a recibir mejor el mensaje de lo que se nos está hablando, los sentimientos de la persona o qué quiere. Eso se pierde cuando uno escribe por Slack y también se pierde en mayor o menor medida cuando hablamos por teléfono en una reunión. Entonces, ¿cómo podemos nosotros garantizar esa buena comunicación con nuestros compañeros, con nuestro jefe, con otras personas, sin estar físicamente presentes, sino que sea virtual? Pues cuando empezó la pandemia, las herramientas de videoconferencia se volvieron imprescindibles. Por eso,
para poder fomentar esa comunicación cara a cara, a veces sucede que quitamos la cámara o que no estamos pendientes, silenciamos el micrófono. Sí que es cierto que es bueno para tener una reunión productiva, que no haya problemas, que no haya distracciones, pero que sí que sería bueno que todas las personas pues estuvieran involucradas en la reunión, que hubieran ciertas normas básicas, cuándo se tiene que mutear el micrófono, cuándo encender la cámara y pues que se produzcan los menos problemas posibles a la hora de comunicar. También es cierto que esto no se debe convertir en una avalancha de reuniones, que no nos dé tiempo a trabajar o que las personas pues se sientan agobiadas o abrumadas y digan, mira, sí que estoy más tiempo reuniéndome que trabajando. Así es lo bueno ante esa falta de comunicación verbal es que tengamos las cosas claras, que seamos transparentes, que pongamos una serie de guías o reglas para saber utilizar bien las reuniones, las llamadas y también los mensajes en Slack o en Teams o en cualquier otra herramienta que tengamos para comunicarnos. Así, ante la falta de esa cercanía y de poder conocer o ver qué nos transmiten las personas, pues también hablarlo de forma transparente y tener una serie de reglas que nos permitan, ante esa pérdida de feedback o de interiorizar las expresiones faciales o el lenguaje gestual de las personas, pues el poderlo hacer de forma transparente, también utilizar bien la cámara para intentar captar esas cosas que se pierden en el remoto. Un cuarto problema son las distracciones. Cuando trabajamos desde casa tenemos, si cabe, más distracciones. No tenemos los ruidos de la oficina o las llamadas o las conversaciones de pasillo, pero sí que tenemos otras circunstancias. Quizás tengamos familia, tengamos la mascota, tengamos el vecino, las obras que hacen en la calle o si vives con compañeros de piso, pues esas interrupciones. Y también tenemos tentaciones. Tenemos la tele, tenemos el frigorífico, la cocina. Tenemos muy cerca de donde trabajamos nuestro ocio. Y eso nos puede ver tentados a hacer más pausas de las debidas o distraernos y no estar centrados en el trabajo. Tenemos una tentación y a veces nos cuesta, es casi irresistible resistirte a esa tentación. Así, en casa y en la oficina es imposible eliminar completamente todas las distracciones. Sin embargo, si trabajas en un equipo o tú eres un líder de equipo, puedes implementar sistemas que nos ayuden a ser más productivos y a evitar las distracciones. Ya no solo nuestras, sino también de nuestros compañeros, de tal forma que podamos estar enfocados y concentrados la mayor parte del tiempo. Algunas personas, yo lo he probado en alguna ocasión, hay software que te mide el tiempo que dedicas a ciertas aplicaciones, a ciertos sitios web, y luego te da un informe o te dice pues qué has estado haciendo o cuánto tiempo has estado en reuniones, cuánto has estado en llamadas, y esas herramientas te brindan a ti una información valiosa para ver qué cosas estás haciendo en tu día a día y en qué cosas estás perdiendo el tiempo. También se puede hacer muy fácil, coges una libreta y cuando te distraes, anotas en la libreta pues cuando te ha llegado esa distracción, si te ha entrado una llamada de teléfono, un mensaje urgente que has tenido que atender en cierta ocasión, o si te has levantado a hacer una cosa, pues me levanto a hacer tal. De tal forma que luego uno pueda revisar y ver cuánto se ha distraído, de tal forma que pueda poner medidas para eliminar esas distracciones o reducirlas. Y también es bueno el tener anotadas qué tareas estamos haciendo. Si trabajas en modo Scrum o en modo Kanban y al día siguiente vas a tener una reunión diaria donde tienes que decir qué cosas has estado haciendo, pues sería bueno que tú también internamente, aunque uses herramientas como Jira o puedas utilizar cualquier aplicación de tareas, que tengas controladas qué tareas y qué responsabilidades tienes que hacer, de tal forma que te marquen mini objetivos y eso lo tengas siempre presente cuando se presenten esas distracciones, ¿vale? Y si son tus compañeros los que te distraen, pues establece momentos donde estás trabajado enfocado o mensajes que se pueden establecer en Slack o en Teams de estoy enfocado en esta tarea, por favor, no me molestéis en 2 horas o necesito poner mucho foco para cerrar esta tarea o este trabajo que tengo que completar. Esa es una manera de poder evitar esas distracciones. Y también, pues, los típicos consejos, ponerte música, el evitar pues abrir pestañas del navegador o tener internet siempre abierto, donde está la tentación de recurrir a ver qué está pasando, o si tienes el WhatsApp o una aplicación de mensajería personal también cerca o el móvil, pues intentar alejarlo, ponerlo boca abajo y evitar estas distracciones. Y el quinto y último problema es el tema de la formación, tanto la formación tuya como la formación de personas que se incorporan a tu equipo. Si estás liderando un equipo, es normal que se vayan incorporando o saliendo personas de él y tengas que pues, formarles, capacitarles, pero no los tienes presencialmente, que es mucho más fácil. Así, para asegurarte de que se pongan al día rápido,
que tengan todo preparado, que tengan su equipo, que empiecen a interactuar en los procesos, que empiecen a aprender pues las formas de hacer las cosas. Tienes que implementar un sistema de onboarding para poder atender a esa persona. Tienes los capítulos 4 y 5 donde explico pues cómo se puede hacer un onboarding. Y además de hacer ese onboarding, de tenerlo planeado, pues puedes tener una herramienta de comunicación directa con esa persona. Pero eso no significa que te olvides de tus compañeros o de tu equipo. Con que ya lleven tiempo, es posible que haya nuevos procedimientos, nuevos sistemas, nuevas herramientas que tengan que aprender a utilizar. Sí, podrías organizar pues, sesiones de formación, de training con tu equipo y ayudarles pues, a que se formen y estén al día. También tienes que tener presente que pueden surgir necesidades, que pueden surgir cosas que tú no sepas. Por tanto, es fundamental que consultes, que estés al día de qué cosas necesita tu equipo y las personas de tu equipo que trabajan en remoto para hacer su trabajo bien. Puedes hacerlo con una encuesta, puedes preguntarlo en una reunión. De esa manera puedes identificar esos problemas, esas dificultades que tú en un principio desconocías y ahora puedes tomar las medidas oportunas para resolver esos problemas. Y dar esta formación, dar estos recursos a tu equipo, a las personas con las que trabajas, pues les ayudarán a ser más productivos y de esa manera desempeñar mejor el trabajo. Pues estos son los 5 puntos que hemos visto. Hemos visto pues, que hay problemas de falta de oportunidades cuando se trabaja en remoto y qué cosas podemos hacer, cómo evitar el aislamiento social, la falta de comunicación cara a cara, las distracciones y también cómo formar a tu equipo actual o a las personas que trabajan contigo y a las nuevas incorporaciones. Así que hasta aquí el programa de esta semana. Te doy muchas gracias por escuchar este episodio de Carrera Profesional, el podcast. Espero que te haya gustado y si es así te agradecería que te suscribas al programa donde lo estés escuchando, que compartas en las redes sociales, que se lo envíes a algún amigo por aplicación de mensajería, a algún compañero de trabajo y que si te ha gustado que valores con 5 estrellas en Apple Podcast, me gusta o likes en iVoox, YouTube, Spotify para que sea más fácil localizarlo y pueda llegar a más gente. Nos vemos en el próximo programa y mientras tanto puedes encontrarme en carreraprofesional.com. Hasta entonces, un fuerte abrazo.